Dejadme que comience este audio y esta noticia con un gran aplauso, con un montón de crédito a mi buen amigo Andrés Martínez, que como habéis visto ha venido de vez en cuando a algún directo, a colaborar, a comentar, a dejar alguna noticia. Y lo cierto es que el crédito que le doy se basa principalmente en que Andrés Martínez, con toda la humildad del mundo, se mueve, se está moviendo y consigue muy buena información que, a diferencia de otros, desvela y pone nombre precisamente para que redunde en la credibilidad de la información. Andrés Martínez entrevistó antes de anoche a Coralie, disculpadme que no recuerdo el apellido, pero es redactora de Le Parisien. Yo sé que Andrés Martínez tiene buenas conexiones en Francia, como también las ha tenido en Alemania, y bueno, pues en la medida de lo que puede, consigue la información que el madridismo busca y quiere, y además de una manera muy silenciosa, tranquila y sin hacer ruido. Por eso quiero darle todo el crédito del mundo, y encima somos privilegiados de que viene a colaborar de vez en cuando al canal. Pues bien, aquí la clave está en lo que dijo Coralie, entre otras cosas, en su entrevista con Andrés Martínez, y es que ellos creen en Le Parisien, que como sabéis es periódico al que filtra el Paris Saint-Germain, porque es muy cercano, que el anuncio de Kylian Mbappé se va a producir antes de la eliminatoria frente a la Real Sociedad, que según mis cálculos entonces tiene que estar al caer y es más inminente que nunca, entrando ya la semana que viene. Así que bueno, pues parece que por fin el desenlace va a llegar a su fin, porque una vez que Mbappé diga que no renueva, porque no esperéis que diga nada vinculado al Real Madrid, sería lógico y además hasta deseable que no lo hiciera, porque en definitiva tiene que guardar un respeto para el que ha sido su club, que lo haya hecho mejor o peor, eso no significa nada. Para un madridista lo que se quiere o de lo que se trata es de fichar a alguien que tenga por lo menos o muestre algo de principios y respeto para con su club. Así que muy probablemente ocurra el anuncio que esperamos antes de lo que la gente imagina. Al contrario de lo que mucha gente piensa, el futuro del ataque del Real Madrid no está tan cerrado como muchos creeríamos. Sabéis que el diario AS está llevando una inusual campaña pro Haaland para que el jugador noruego se convierta en el nuevo crack o uno de los nuevos cracks del Real Madrid. Pues bien, ayer precisamente, también desde el mismo medio programa o grupo de comunicación, se decía que el Real Madrid estaba jugando y presionando a Mbappé con la posibilidad de lanzarse a por el noruego, pero que a resultas de esto el entorno de Haaland precisamente está muy pendiente de lo que ocurre con Mbappé, con lo cual ahora mismo no se puede dar nada por cerrado, porque como ya sabéis, en el Real Madrid se espera que el jugador firme, y hasta que no esté estampada su firma no se van a lanzar las campanas al vuelo, más que las circunstancias ayuden o acompañen a la hora de ser optimistas, y es que lógicamente parece que nunca ha estado tan cerca como ahora. Entonces, en cualquier caso, el Real Madrid es prudente y lo cierto es que el entorno de Haaland también. Os digo, por supuesto, que el City se está moviendo con la intención de parapetar, de protegerse y de firmar a su jugador por unas cuantas temporadas más, con la ilusión de que Mbappé venga al Real Madrid y le dejen en paz, que eso es en definitiva lo que quiere el equipo de Guardiola, que el jugador no esté centrado o pensando ahora mismo en otras cosas que no sean el City. Pero sí que es cierto que Diario AS sigue calentando la cabeza con el tema de Erling Haaland, al que yo evidentemente tampoco puedo descartar, porque los giros y los vuelcos inesperados en el futuro de las estrellas del fútbol, como veis, parece que nunca están totalmente cerrados ni escritos. Así que ojo con el tema, porque también se puede venir sorpresa. Cuando un medio de información con un periodista al frente, que sabes que es del grupo de los oficialistas del Real Madrid, te dice que el club francés Lille y su jugador Lenny Yoro ya están al corriente, ya saben y son buenos conocedores de que el Real Madrid va a ir a por el jugador este verano, lógicamente hay poco resquicio a la duda. Este mismo verano,
el Real Madrid parece que por fin se lanzará con todo al fichaje de un central que sabe que es más necesario que nunca. Hasta hace muy poquito el equipo blanco estaba diciendo que, bueno, sí, es cierto que era deseable esa figura, pero que teniendo en cuenta que los fichajes de Davies y Mbappé en definitiva se van a llevar prácticamente todo el presupuesto, pues que a lo mejor había que posponer para 2025 la llegada de un nuevo central. Eso era lo que se informaba, lo que se insinuaba, lo que se comentaba hace un par de semanas. Pero el problema es que Rüdiger ha caído también. El problema es que Nacho ha caído también. Y encima este último ni siquiera estaba rindiendo a un gran nivel. Pero con la inesperada lesión de Alaba todo se ha precipitado. Y ahora la hoja de ruta cambia completamente. Y efectivamente es totalmente necesario un central hasta el punto, fijaos lo que os voy a decir, de que se me antoja incluso más necesario un central que un lateral izquierdo como Davies. Y fijaos que Davies me encanta y ojalá que venga al Real Madrid. Pero claro, hay que fichar donde hay urgente necesidad. Y ahora mismo en los centrales, que ya os desvelaré luego qué pareja va a formar frente al Girona. Que es un auténtico experimento que nadie sabe cómo va a salir. Entonces, en este sentido, bueno, yo me alegro de que así sea y el Madrid sea consciente de que no puede ser tan absolutamente temerario como ha sido en muchas ocasiones. Saliendo un poco del tema de fichajes, lo cierto es que anoche nos encontramos con la noticia, no voy a decir oficial, pero sí oficiosa, de que todos los gobiernos de la Unión Europea plantean un comunicado conjunto contra la Superliga. Un comunicado que, por cierto, viene impulsado por Macron, presidente de la República Francesa, lo cual es más vergonzoso todavía que un país fundador e impulsor de la Unión Europea hace ya 90, 70, 80 años aproximadamente, con el Pacto del Acero, más o menos los años 50 del siglo pasado, fuera precisamente cabeza de esta gran unión que en definitiva nacía para convertirse en un espacio económico de libre circulación y que por desgracia y absoluta tragedia se ha convertido ahora en uno de los grandes telones de acero de la democracia, con una serie de tiranos al frente que lo único que quieren proteger es a otra serie de tiranos que están en las instituciones y que no permiten a los clubes ser libres e independientes y jugar en un clima de libertad en la competición que ellos entiendan. Ahora, por el contrario, resulta que todos estos aprendices de dictadores te van a decir a un club privado dónde tiene que jugar. Y efectivamente, y aunque la propia justicia europea haya fallado a favor de la Superliga y pronunciándose, confirmando el monopolio de la UEFA, todavía los gobiernos, que no tienen nada que ver con la justicia, gracias a Dios de momento, quieren pasar por encima de esa sentencia y ejercer toda la presión del mundo para ir contra Florentino y la Superliga. Pues bien, ya os digo yo que le encontrarán, no os preocupéis. Mucho se ha especulado en las últimas 48 horas con esas palabras de José Félix Díaz en el programa de Rubén Martín, insinuando que no habría que extrañarse de que Al Khelaifi y el Paris Saint-Germain llevaran a cabo un movimiento de despecho, de venganza contra el Real Madrid por la salida de Mbappé, tanteando a algunos de sus jugadores. Todos sabemos que efectivamente la protección de la cláusula que tiene cada uno de ellos, que es de 1.000 millones, hace prácticamente imposible que ningún club estado pueda hacerse con los servicios de ningún jugador del Real Madrid. Pero luego la realidad te dice otras cosas. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo estaba igual de blindado y terminó saliendo por 100 millones. ¿Por qué? Pues porque si la voluntad del jugador es la de salir, el club, en este caso en el Real Madrid, no se van a oponer. Y puesto que el Real Madrid es consciente de que la llegada no solo de Mbappé, sino también de Endrick va a crear un atasco inédito en el ataque del equipo, entonces podría ser que estuviera abierto a contemplar otros escenarios como la salida de alguna de sus figuras. ¿Y cuáles serían estas figuras?
Pues bien, hemos estado especulando con algunos de los nombres, pero creo que todos coincidimos en que Rodrigo es, por así decirlo, el eslabón más débil de la cadena, principalmente por sus irregularidades. No sirva por favor de verdad este vídeo para que nadie, ni siquiera el propio Rodrigo, si llega a sus oídos esto que estoy diciendo, piense que es que queremos que se vaya. En absoluto, Rodrigo tiene un talento sensacional, excepcional, le queremos todos un montón, pero el problema del Real Madrid es este. Las ventajas son infinitas, pero el problema del Real Madrid es que la exigencia es constante, continua y absoluta. Y esto quiere decir que nadie está a salvo de nada en el Real Madrid. Cada día de tu vida futbolística en el equipo blanco tienes que dar las gracias por estar ahí y haber sido partícipe de ello. Y cuando ese sueño, por la razón que sea, se esfume, tendrás que aceptarlo como tal. Porque el Real Madrid es un regalo del cielo. Entonces, que Rodrigo pueda ser el tocado por el Khelaifi, pues hombre, si él mismo ve que no va a tener la posibilidad, ni la regularidad, ni las opciones en el frente de ataque del Real Madrid, quizá se abra la puerta a que sea él el jugador que por características también que le puedan venir bien al PSG pueda ser el elegido por el Khelaifi para salir del Real Madrid. Tendremos que esperar un poco para ver si esto se concreta, pero desde luego para mí tiene toda la pinta de que en el caso de escoger sea Rodrigo el elegido. Con Mbappé de por medio y muy probablemente Alphonse Davies también, José Félix Díaz quiso dejar claro que el siguiente jugador en liza, el siguiente gran objetivo del mercado de fichajes del Real Madrid es ya, prácticamente diría de manera oficiosa, por no decir oficial, puesto que esto siempre viene del comunicado, que Leny Yoro va a ser el objetivo, es de hecho el nombre en el que Florentino está ya 100% enfocado para traer al Real Madrid. Fijaos que de Leny Yoro hemos venido hablando durante el último mes y medio muchísimo, junto con otros nombres como Robert Renan, Gonzalo Ignacio y alguno que otro por ahí que podría cuadrar para la defensa del Real Madrid. Pero esto al final no ha cuajado y sin embargo Leny Yoro sí. El único nombre que se ha mantenido es este, el de Leny Yoro, junto con el de Gonzalo Ignacio. Pero parece que finalmente la balanza se está inclinando a favor del central francés, que tiene 18 años, un aspecto espectacular y que efectivamente tendría todas las características que Florentino busca en un central. ¿Cuál es el único problema que tiene? Una vez más, el precio. El hecho de que esté sonando quiere decir que al final nos van a pedir pues un pastizal. Es un jugador que puede estar en condiciones normales valorado en 20 millones, 30 como mucho, pero por el que el Lille, sabiendo que el Real Madrid anda detrás, no va a pedir menos de 60. Y lógicamente ellos saben perfectamente que el Real Madrid ya no está en ese tipo de carreras ni en ese tipo de batallas. Y que el Real Madrid, por mucho que sea un club muy grande, no se vuelve loco con las finanzas. Y lo que hace es controlarlas al máximo. Y esto significa y quiere decir que muy probablemente Leny Yoro sea el gran objetivo, pero a un precio moderado. Así que veremos a ver qué pasa. Lo que vimos ayer en estas imágenes es solamente un aperitivo de lo que va a, entre comillas, disfrutar Kylian Mbappé en España. Yo sé que para muchos fue terrorífica la entrada y que de hecho el jugador que se la hizo vio la roja instantánea. Me parece que fue una doble amarilla, para ser más específicos. Pero en cualquier caso, una entrada que podría haberle costado el tendón de Aquiles a Kylian Mbappé. Siento decepcionaros, pero esto no va a ser lo más gordo que veamos contra el jugador. Si pudisteis ver un poquito más del encuentro del Paris Saint-Germain, veríais cómo efectivamente Kylian Mbappé, en el gol, me parece que fue de Gonzalo Ramos, se marca una jugada yéndose de 3-4 defensas, después de haber sufrido esta salvajada que dices tú, este chaval es de otro planeta definitivamente. Y me da igual el carácter que tenga, pero él sabe que es un puñetero líder. Entonces, cuando empiece a ejercer y a desplegar todas sus habilidades futbolísticas en las defensas españolas, os digo yo que entradas como esta vamos a ver 107 cada 10 minutos. Porque si no, es absolutamente imposible
parar a Mbappé. Para mí, este jugador, sinceramente, creo que es la quinta esencia del fútbol puro y del talento. Pero el problema es esencialmente que nos lo van a machacar. Y esta es una pequeña o un pequeño aperitivo, un pequeño adelanto, y es en Francia. Cuando Mbappé ponga un pie en un estadio español, que no sea el Bernabéu, o incluso siendo el Bernabéu, lo van a freír, tenedlo en cuenta. Y no quiero hablar de Endrick. No quiero hablar de Endrick. Así que lo siento mucho, pero creo que nos vamos a tener que ir haciendo a la idea de que esto va a ser más habitual de lo que la gente piensa. Y es una movida gorda, ¿eh? Por lo general no estamos acostumbrados a que, salvo excepción hecha de la madre de Mbappé, escuchemos mucho de la boca de las madres de los jugadores. Faisal Amari tiene una repercusión, una autoridad, una ascendencia sobre el futuro de su hijo completamente inusitada. Pero lo que jamás podríamos haber esperado, al menos yo, es que un jugador que siempre ha sido de lo más discreto a nivel mediático, pero que sí sabemos que tiene un podcast en otro idioma, en alemán, precisamente yo creo que para no desvelar mucho a la prensa española, Toni Kroos, resulte que invite a su madre a ese podcast y que al final ella termine metiéndose en su futuro. No digo mal metiendo, porque seguramente la madre de Kroos tiene bastante más respeto por el futuro de su hijo que Faisal Amari. Y en definitiva, Kroos también tiene otra edad y tiene otra trayectoria completamente distinta. Pero ayer la madre de Kroos sí que se metió en el futuro de su hijo porque salió el tema. Y como sabéis, el futuro de Kroos está en el aire. No se sabe todavía si va a renovar un año más o no. Tiene pinta, pero no se sabe. Y ella, pues básicamente lo que hizo fue darle un consejo de verdad de madre, no de agente representante. Su madre decía que tiene que hacer lo que le dicte el corazón, que lo que le guste a él, con lo que él más a gusto esté, lo que él sienta y con lo que sea feliz, que lo haga. Que además, por cierto, iba a alegrar mucho si al final es la decisión que cree a uno de sus hijos, por algún motivo, pero no sabemos en qué dirección. Yo entiendo que es en la dirección de quedarse en el Real Madrid, que seguramente a alguno de sus hijos le haga mayor ilusión que a los otros dos, por algún motivo o razón. Ella lo sabrá. Pero está claro que cuando la madre de un futbolista ya irrumpe en la escena de esta manera, tienes que decirlo, porque lógicamente todo puede ser una pista. Yo personalmente sigo diciendo a día de hoy que el jugador se quiere quedar y que probablemente va a renovar un año más, porque es que está haciendo una temporada fabulosa. Si estuviera arrastrándose por el campo sin ningún tipo de incidencia, os diría, mira, mejor que no continúe. Pero es que él sería el primero que diría, me voy. Pero es que no es el caso. Es que Kroos todavía en este mundo físico de jugadores que trotan y galopan por el terreno de juego, sin ser él uno de ellos, todavía tiene una ascendencia sobre el resto que los demás no tienen. Con lo cual hay que respetarlo y habrá que respetarlo si así es.